Sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro estudio, el estudio que estamos desarrollando a través de verso a verso, o más bien capítulo a capítulo, ¿cierto? Y vamos a mirar, o estamos mirando, la carta de los Gálatas. Y hoy vamos a empezar el capítulo número 4. Así que por favor les pido que vayan, abran sus Biblias dirigiéndose, colocando su atención a la carta de los Gálatas y vamos a mirar el capítulo 4. El capítulo 4. Dice la palabra del Señor. A ver. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores. Perdón, un segundo. Ya. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Elohim por medio del Mesías. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Elohim, o más bien, siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenéis en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Elohim, como a el Mesías Yeshua. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? ¿Por qué os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, ¿por qué? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, ¿lo que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz,
prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echar fuera la esclava a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué capítulo tan interesante!, ¿no? Es un capítulo bastante interesante que de hecho nos lleva a muchos de nosotros inclusive a tener confusión, ¿sí? Alguien me decía esta mañana, es que Pablo, no, nada, Pablo, ahí estas cosas están, dice que todo lo que está en la palabra está para nuestra edificación, ¿cierto? Así que vamos a estudiar este capítulo de una manera juiciosa, Empecemos como acostumbramos a hacerlo. Gálatas 4:1. ¿Qué dice Gálatas 4:1? A ver, alguien que me ayude, menos Cristian. Pero también digo, entre tanto que él es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Es consecuente esta frase, este versículo? Claro, mire lo que está diciendo. Pero también digo, no se le olvide que el pero implica que viene de atrás. Luego el capítulo 4 no se lee descontextualizado, se debe leer en el contexto de su escrito, con el capítulo 1, 2, 3 y luego sigue el 4. Pero implica una conexión, ¿cierto? Entonces dice, pero también digo, entre tanto, ¿y de qué está hablando atrás? Del ayo, ¿cierto? De que la ley es nuestro maestro. Dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. El heredero es niño. Ahora, por más dinero, por más poder que tenga un hombre, su hijo no es sino eso, su hijo. Y cuando es bebé, ¿qué es? El hijo del rico. No hay nada más que hacer. El hijo del poderoso, porque es bebé, ¿cierto? ¿Qué necesita para que este hijo pueda activar toda su herencia? ¿Crecer? Sí, pero hay quienes crecen pero no gozan de la herencia. ¿Qué se requiere? ¿Que muera el niño? No, ¿el papá? Ok. Pero muchas veces hay papás, por ahí escuché una noticia, no sé si es verdad, puede ser carácter de las redes, ¿cierto? Dice que Jackie Chan, ¿cierto? Gracias. Sí, Jackie Chan no quiere dejarle un solo peso a su hijo. Está comprometido con eso. Eso leía yo en una noticia. Ahora, ¿será que Jackie Chan tiene dinero? Algo, ¿cierto? Pero no es la voluntad de él dejársela a su hijo. Luego entonces eso funciona así. Si es Dios y el Padre tiene la voluntad de heredar al hijo, desde luego lo va a heredar. Pero aún con esa voluntad también se requiere de que el hijo ¿qué? Crezca, ¿cierto? Crezca y determine todo lo que va a heredar. En tanto que el heredero es niño, ahí está, ¿cierto? Un bebé. Y luego con el niño, ¿qué pasa con el niño? Mire, ¿quién viste al bebé? ¿Usted cree que ese niño le gustaría vestirse de conejito? A ver, si yo le digo a Isaac, Isaac, te voy a poner el conejito, te ves bonito, ¿qué dice Isaac? O le digo a Luisa, sí. Se da cuenta que cuando la persona es bebé, queda en manos
de los padres. Y posiblemente a esta madre le pareció divino, ¿cierto? Ponerlo de conejito. Ahora, cuando él le muestre esto a su esposa o a su novia, ¿qué va a pasar? Dice, ay, no, quite esa foto, ¿no? Pues muchos, ¿no? ¿Quién viste al bebé? El padre, ¿cierto? Pero también, ahí está, mire, ¿quién alimenta al bebé? Los padres, la mamá, ¿cierto? Los padres. Entonces, su voluntad está sometida a su padre, ¿o no? El versículo 1 abre, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Todo el mundo podría respetar al hijo bebé del hacendado por ser el hijo. Pero ¿y qué? En medio de todo tiene esa condición de esclavo, porque su voluntad está sometida a su padre. Si se dan cuenta, es la intención de este versículo que abre el capítulo 1. Dice, un esclavo también, así como quien viste al bebé es su padre, quien alimenta al bebé es otro, su padre o su madre, la voluntad está sometida a su padre y a su madre, la del esclavo también está sometida ¿a quién? A su amo, ¿cierto? Entonces un esclavo siempre lo hemos presentado de esta manera, sin libertad, sin posibilidad de moverse a donde él quiera. Ahora, sí nos han enseñado que se veían los esclavos, pero desde antes existían toda clase de esclavos. Hoy hay esclavos. Muchos quizás de los que están acá tienen condición de esclavo, porque se han esclavizado a las cosas, ¿sí?, que les gusta hacer. A mí me gusta que mis amigos me vean que soy una persona alegre, entonces yo demuestro una aparente alegría solo por tener esa condición, o para que otros crean. Hay unos que no se permiten llorar, ¿sabían? Hay gente que no se permite llorar tranquilamente, porque llorar es un acto de debilidad. Y resulta que el llanto inclusive también es terapéutico, porque cuando usted llora, ¿qué sucede? Se libera, ¿cierto? Ahí descarga uno su vida. No es como, cuenta la pataleta del niño que está ahí y tiene tanta rabia que empieza a llorar. No es eso, ¿cierto? Pero cuando tenemos un dolor por alguien que amamos, usted llora y se siente mejor. Cuando nos falta alguien, ¿sí? Cuando estoy dolido conmigo mismo. ¿Nadie ha tenido una acción de arrepentimiento en esta sala? Un arrepentimiento genuino. Ahora, cuando uno tiene un arrepentimiento genuino, termina llorando, porque reconoce que ha actuado mal delante de Dios. Así que el arrepentimiento, ya lo veíamos, es un poco más de que, ay, yo me arrepiento, ya todo bien, leo la Biblia. Es una situación de dolor en nuestro corazón, porque le hemos fallado al Rey de Reyes. Eso es un esclavo, ¿cierto? ¿De qué somos esclavos? Me adelanté un poco, ya lo mirábamos, ¿cierto? Ahí, ¿qué es? Una montañita pequeña de dinero. ¿Cuántos quisieran tener esa montañita? Nadie. Qué bueno o qué mal. O son mentirosos. Ojo, porque los mentirosos no heredan el reino de los cielos, ¿cierto? A veces pasamos por una falsa humildad, y queremos presentarnos muy espirituales. Sí, no, el dinero hace falta. Lo importante es no hacerse esclavo del dinero, el amor al dinero. ¿Sí se da cuenta? Eso es lo importante.
Si tuviéramos un poquito menos de esa montañita, de pronto ustedes estarían sentados en mejores sillas. De pronto no estarían tan apelluzcados, ¿sí? De pronto no tendríamos que escuchar a Grabé en la penca del maguey al frente, ¿sí? De pronto tendríamos una señal de internet. Bueno, una señal de internet buena tenemos, pero necesitamos hacer algo más. Una antena especial. No, yo no sé qué pasa. Ya empecemos a orar por eso, porque ya arreglamos esta semana todo. El internet ya está en 10, ¿cierto? El computador está full, ¿sí? Amén. ¿Sí ve cómo Dios responde de rápido? Entonces, ¿de qué somos esclavos? Ahí está, del dinero. Otros, del estudio. Del estudio somos esclavos, ¿cierto? Aunque muchos no quieren estudiar. Ahora, yo no estoy diciendo que vayamos a los extremos Dios los mira de lejos. Debemos estudiar, y más en una sociedad como la que estamos. Hubo un tiempo en que las predicaciones tenían un enfoque o una esfera relacionada con eso, y daban toda la oportunidad o todo el valor al espíritu, que el espíritu me muestre, y poco al estudio, ¿sí? Pero luego entró una nueva tendencia, y es que tenían primero que estudiar, y del espíritu poco. Yo no sé por qué siempre tendemos, ¿cierto?, a ir a los extremos. No, debemos estudiar, pero también debemos fortalecer el espíritu, ¿cierto? Porque ya hemos dicho desde este púlpito, o quizás el pasado, ¿cierto?, que somos personas, y como por ser personas estamos conformados por esas partes, ¿cierto? Ahí está, también somos esclavos ahora. Esto sí que ha esclavizado a la humanidad. El Google, el Face, ¿cierto? El Facebook. Es increíble, pero la gente ya no se habla por estar conectado ahí, ¿sí? Y desde luego aquí tenemos que sacar el ejemplo del Transmilenio. La gente ya no le importa su seguridad en el Transmilenio, ¿sabía? Es increíble. Sacan el celular y se sueltan de las varillas. ¿Y qué hacen con la demás gente? Se tienen. Entonces uno recibe los golpes. ¡Ah, Señor, gracias! Sí. 1, 2. Al tercero, ¿usted qué hace? No, nunca. Como puede, hace así. ¿Y qué cree que pasa? Claro, cójase. No sea sinvergüenza. Usted en el Transmilenio nota esos vacíos, porque usted mueve un pasito y ya queda desestabilizada la persona. Entonces ya aprende que debe cogerse. Pero todo es por estar ahí en el Face. ¿Qué pasa si espera 20 minutos para ver el Face? No pasa nada. Pero es que nada. Antes nosotros salíamos sin teléfono a la casa y la pasábamos chévere. De la casa nos íbamos y no teníamos teléfonos celulares, ¿sí? Y todo el mundo confiaba en todo el mundo que estaba todo bien. Pero ahora nos dieron los teléfonos y entonces ahora no, que es una vaina para saber si está bien. No. Para saber, sabía que las malas noticias llegan, pero así, rápido. Entonces, tampoco hay que satanizar el teléfono, ¿no? Es el modo en que estamos siendo esclavos de la tecnología. Esa es la situación. Entonces estamos invirtiendo. Aquí esta es la situación. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Nosotros, Dios nos ha dicho que somos herederos. ¿Sí? Pero queremos seguir siendo esclavos.
queremos seguir siendo esclavos. Pastor, Señor. es que yo estaba entendiendo también ese versículo, más leyendo lo que seguía en el segundo, que también es como un ejemplo así mismo como Yeshua puede ser el dueño de todo, también está sujeto a la voluntad del Padre. Como Sí. Él es heredero, no tanto digamos en la esclavitud a la que nosotros nos sometemos, y no podemos gozar de nada, sino hasta que adquiramos cierto tiempo de madurez podemos gozar de lo que el Padre tiene por nosotros, porque preferimos la esclavitud del mundo. Pero también Sí. estaba pensando como lo que es Yeshua, como nos enseña lo que es la sujeción al Padre, y Él, pudiendo ser dueño de todo, nos enseña lo que es no ser esclavos del mundo, sino simplemente lo que es esperar y aguardar para cuando llegue el momento poder disfrutar. Sí, desde luego, más adelante iremos desarrollando esa idea. Sí, pero lo que estamos aquí es tratando también de enseñar, ¿sí? Y mostrando realidades específicas que están dentro del texto de Gálatas. Indiscutiblemente no podemos leer un versículo aislado, ¿cierto? Y tiene que ver con todo, no solo, hace un rato empecé y dije, se debe leer antes, con el contexto y con los capítulos posteriores. Y dice, aunque es Señor, continúa, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es Señor de todo. ¿Sí? El Señor nos enseña con ejemplos. Y el ejemplo es puntual. El ejemplo es puntual. Muestra a un niño que es heredero, pero que está sujeto a la voluntad de otro. Eso es lo que hemos tratado de hablar en esta tarde. ¿Listo? Continuemos. Miremos el versículo 2 y el versículo 3. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahí, ¿cómo entendemos? ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Dice, estábamos bajo tutores. Por eso es que toca ir. Estábamos bajo tutores. Ya dijimos que un tutor, ¿cierto?, es una persona que se encarga de dirigir y orientar, más que todo, orientar la vida de los que están formándose. Todos nosotros necesitamos o debemos tener esa condición de ser discípulos, de ser talmidín, ¿cierto? Aprendices, estudiantes de la Torá, ¿cierto? Esos tutores se encargan de orientar nuestras pisadas, pero también se encargan de evidenciar las cosas buenas o malas, ¿cierto? La ley, ya lo dijimos, funciona como tutor, es un ayo, es un tutor. ¿Por qué la ley es un tutor? Porque muestra, ¿cierto?, la realidad de una vida. La ley no está para esconder los defectos del hombre, ¿sabían? La Biblia no está para esconder los defectos del hombre. Al contrario, la Biblia muestra lo que es el hombre en esencia. Un hombre orgulloso, un hombre mentiroso, un hombre egoísta, un hombre que es codicioso, pero también muestra a un hombre bondadoso, o más bien un hombre que podría ser bondadoso, un hombre que podría ser misericordioso, un hombre que podría ser amoroso, ¿sí? Entonces de eso se encarga. La ley es el tutor que hemos tenido hasta el momento. Tiene la función de profesor. Eso hacen los profesores. Un profesor en la actualidad, ¿a qué se dedica? No. ¿A hacer paro? Bueno, tendrán sus motivos o no, ¿cierto? Eso se determina en los acuerdos. Pero un profesor, ¿a qué se dedica hoy? A ver, Lisbeth, ¿a qué se dedica un profesor?
¿Qué enseña? Eso es lo que hace. Depende de su disciplina, eso enseña. Pero un profesor de hoy se aleja a un tutor o un profesor de la antigüedad. Porque un profesor de la antigüedad, ¿usted cree que lo que quería o tenía en su mentalidad es dar conceptos? Un profesor enseñaba a la persona a ser persona. ¿Sí? Y nosotros los profesores nos hemos olvidado de eso. Inclusive, más que todos los universitarios decimos, no nos interesa que piensen, yo les doy mi carreta y ellos verán. La nota determinará si sí o si no, ya. Yo cumplo con eso. ¿Eso está bien? No está bien. Porque los profesores debemos enseñar también vida. ¿Sí? Lo que pasa es que las leyes de ahora impiden el trabajo de los profesores. Entonces usted no le puede, ¿cierto? No puede traspasar esa parte personal del estudiante. Y muchos le dicen, limítese a dar los contenidos. Y ya. ¿Se da cuenta cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Entonces, sobre eso está hablando y hace esa comparación. Dice, sino que están bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, entendiendo que los tutores y los curadores de antes no son como los de ahora. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen que ese tutor o ese curador, si se tiene en cuenta que es un hijo piadoso o un dueño, un creyente, qué le va a pedir que le enseñe a su hijo? Que sea un hombre o una mujer de bien, ¿cierto? Y por ahí más bien cuando el tutor quiere enseñarle filosofías huecas, el papá le va a decir, no, qué pena. Pero eso era antes. Ahora nos pueden enseñar la basura a nuestros hijos que quieran. Y uno no puede decir nada. ¿Sí? Porque ese es el plan académico que hay. Fíjense cómo ha cambiado. Bajo los rudimentos del mundo. La palabra rudimentos viene del griego 47. Dice elemento, algo ordenadamente en arreglo, ¿cierto? Constituyente en serie, básico, fundamental, inicial. Entonces, cuando habla de rudimentos, está hablando de ¿qué? De algunas cosas básicas que deberían empezarse a enseñar a los hijos o a las personas para formarse, ¿cierto? Pero fíjese que la palabra dice que esos rudimentos, ¿cómo son? Los rudimentos, bajo los rudimentos ¿de quién? Del mundo. Si se da cuenta, Víctor, que no se aleja la enseñanza de la palabra. Porque los rudimentos del mundo no son los mismos propuestos por la Torá. Son esos que acababa de mencionar. El mundo le da face. El mundo les da ¿qué? Dinero. El mundo les da emociones y bienestar momentáneo, ¿sí? Lujos y posición. Esos rudimentos son los que da el mundo. Y el versículo 2 y 3, sino que están bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, y aquí no está hablando de ser bebés, ¿no? ¿Cuándo éramos niños? Cuando no teníamos la palabra del Señor. Porque acuérdese que también la Biblia nos dice que somos niños y como niños debemos empezar a participar de la vianda correspondiente, ¿cierto? Lo líquido, luego viene lo sólido, porque así es como Dios enseña su palabra. Y así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora, estar bajo los rudimentos del mundo no solo tiene que ver con las cosas mundanas, también tiene que ver con las cosas religiosas.
Y los rudimentos del mundo también se ven en salas de personas que leen la Biblia, ¿sabían? ¿Cómo yo determino eso? ¿Cómo podría usted determinar que lo que estoy diciendo tiene algo de verdad o es verdad? ¿O totalmente es mentira? Porque estamos mirando que nosotros antes, cuando éramos bebés, estábamos bajo los rudimentos del mundo. Y yo les estoy diciendo, oiga, mucha gente que se reúne en salas y lee la Biblia está bajo los rudimentos del mundo. ¿Cómo podríamos validar eso? Cuenten. Por ejemplo, muy bien, Paola, ¿cierto? ¿Quién dijo? Uy, le cambió la voz, le cambió el nombre. Ya son casi parientes. Sí. Claro, cuando decidimos seguir más las cosas religiosas que la propia Biblia. Muchos de nosotros nos reuníamos el domingo y preguntamos por qué. Y cuando preguntamos por qué, nos dieron respuestas. ¿Y qué dijimos? Bueno, ¿eso no es estar en rudimentos del mundo? Porque son propuestas y teorías y filosofías puestas por hombres, no por Dios. Entonces ahí es donde estoy validando. ¿Sí o no? O definitivamente no. Señor, ¿no? Claro que sí. ¿Listo? Sigamos. ¿Cómo? A ver, ¿quién tiene K2 ahí? ¿Ya no traen K2? ¿Cómo traduce K2 estos dos versículos? Luisa, ahí lo tienes. Gálatas 4, 2, 3. Gálatas 4, 2 y 3. A ver, ¿qué dice Víctor? Más bien, él está sujeto a administradores y celadores hasta el tiempo dispuesto previamente por su padre. Así es con nosotros cuando niños éramos esclavos de los ruajim elementales del universo. Fíjese que ahí está hablando de los espíritus básicos del mundo. Y me llamó la atención cómo traduce K2. Porque aquí esta palabra que dice rudimentos, allá habla de influencia de ruajim, espíritus. Debemos ser conscientes de que nuestra lucha también es contra las cosas espirituales y no solo contra las materiales. Porque ya hemos hablado mucho sobre las cosas materiales, sobre lo que encontramos afuera. Ahora debemos empezar a centrarnos en que hay cosas espirituales que no nos dejan caminar bien en la palabra de Dios. Sin querer presentar excusas, ¿no? Porque es que también hay una época o un señalamiento de creyentes que cuando yo no soy capaz de decir no, entonces eso es espiritual. Hay que ser consciente de eso. Usted dice mentiras, ¿por qué? Pues porque quiere. Porque quiere. ¿Cómo hace uno para dejar de decir mentiras? Cada que diga una mentira, diga, uy, esto es una mentira, estoy pecando contra el Señor. ¿Sí? Y verá que mejora. Ahora, hay cosas que sí tienen ataduras de espiritualidad, porque se han abierto puertas. Como vicios, por ejemplo, como la homosexualidad. Esas condiciones son espirituales. Porque yo digo que la homosexualidad es algo espiritual. Porque la Biblia dice, ni los borrachos, ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones. ¿Sí? Entonces el mundo dice, no, es que a veces ser homosexual eso es una enfermedad, eso viene en los genes. Yo digo, no,
Eso es una influencia espiritual, porque sería la única enfermedad por la que Dios condenara a alguien. Así que no, debemos ser claros, y sobre eso debemos ser cuidadosos y pedirle al Señor adecuadamente que ayude a liberar a esos esclavos. ¿Sí? Las cosas de lujuria o de pornografía son espirituales, ¿sí? Pero también tienen gran sentido de querer cambiar. Entonces ahí es donde vamos. Rudimentos del mundo, ahí está claro y preciso, ¿listo? Ojo con los rudimentos del mundo o los espíritus del mundo. El versículo 4, ¿qué dice el versículo 4, John? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy bien. Dice, espere que venga aquí un poquito. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo es eso? Miremos Génesis 48, 19. Génesis 48, 19. Dice desde el versículo 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Efraín, el menor, Manasés, el mayor. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. El versículo 19 dice, mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y lo bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel. Dice que en ti bendecirá a Israel, diciendo, hágate Elohim como a Efraín, como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Efraín es parte importante, ¿cierto?, en el desarrollo histórico del pueblo del Señor. Cuando venga el cumplimiento del tiempo, es cuando el Señor recoja su pueblo. Y Efraín aún sigue disperso, ¿o no? ¿O no? ¿Qué falta para que Efraín sea recogido? Ha empezado, estos últimos tiempos ha empezado una ola impresionante de recoger a Efraín de las multitudes o de las lejanuras del mundo, ¿cierto? Ha empezado. Fue cumplido en los tiempos de Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, recordemos lo que dice Pablo. Saúl, ¿qué dice en Romanos 11, 25, 26? Romanos 11, 25, 26. ¿Qué dice? A ver, Laura, ¿qué dice? No quiero, hermanos, que
ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Eso, entonces el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Ese fue el hecho histórico más grande que ha recibido el mundo, la tierra, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Bien, volvamos otra vez a Romanos. Dice Romanos 11: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No desconozcamos esto, ¿cierto? Este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Sí se ha notado? ¿Sí se ha notado que el pueblo de Israel es duro de servir? Y sí se ha notado que el pueblo de Israel, en muchas situaciones, más que todo la casa de Judá, no reconoce a Yeshua. Ahora, aquí entendemos el propósito del por qué la casa de Israel o de Judá no está reconociendo a Yeshua o no reconocía a Yeshua. ¿Qué dice Saúl? Dice: endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Se dan cuenta? Es obra del Señor que ese pueblo, el pueblo de Judá, no considere a Yeshua, porque eso hizo que se extendiera el nombre de Yeshua a los gentiles. Y al extender el nombre de Yeshua a los gentiles se acercan a Yeshua, pero ahora como nosotros nos acercamos a su Torah también, a su ley. Y tenemos ciertamente completa la ruta, porque los mandamientos son importantes para el pueblo. Dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, esto no indica que todos los gentiles van a ser salvos. Aquí habla de plenitud, pero aquí habla realmente, lo que está diciéndose en el versículo es que los gentiles que han de ser salvos en su totalidad. Sí, los gentiles que han de ser salvos en su totalidad, no todos los gentiles. Dice el 26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y fíjese que propone un versículo interesante ahí, cuando dice todo Israel será salvo. Y ahí hay posiciones. Hay quienes dicen que así el judío sea lo que sea, es salvo por las promesas de Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que sí? Pues el juicio empezará por la casa. El juicio empezará, y ciertamente habrá juicio, pero todo será salvo. ¿No? Vemos en la misma Biblia, ¿cierto? Vemos en la misma Torá y en el Antiguo Testamento que cada uno dará cuentas delante del Señor por sus acciones. ¿Sí se da cuenta? Y si el pueblo determina no seguir sus leyes y mandamientos, pues habrá juicio en relación a eso y no será salvo. Entonces aquí también debemos, como arriba no habla de todos, aquí tampoco habla de todos, ¿cierto? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Entonces se necesita de esa acción del Señor para que nos saque de la impiedad. Ahora, debemos ser conscientes que hoy seguimos al Señor, pero no como deberíamos. No como deberíamos. Hay un impedimento fuerte hasta en el ambiente para no poder seguir al Señor. Pero debemos esforzarnos, porque el Señor ve eso. El rabino a veces dice: ¿qué hacemos con Sukkot? Entonces el rabino dice: bueno, el Señor sabe que aquí no hay dónde
hacer la azúcar. ¿Qué tal nosotros saliendo y hacemos una azúcar aquí al frente? ¿Qué pasaría hoy con azúcar ahí al frente? ¿Qué pasa? Mañana amanecen los borrachos allá dormidos, ¿sí o no? Sí amanecen. Sí amanecen. Entonces, fíjese que hay ese tipo de limitaciones, pero debemos buscar esa condición. Vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. Volvamos otra vez. Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cómo es que dice nacido bajo la ley? ¿Yeshua nació bajo la ley? Claro que sí. Eso nos debería decir mucho, ¿no? Si Yeshua estuvo bajo la ley, nosotros deberíamos estar por fuera de la ley. ¿En qué medida Yeshua quebrantó la ley? En ninguna. Mateo 5, 17 y 18, ya lo sabemos, ¿cierto? Yo no he venido a ¿qué? A abrogarla, sino he venido a cumplirla. Él mismo lo dice y el texto también no lo menciona. Porque dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿cierto? Así que bajo los preceptos bíblicos que Moshe estableció por mandato de Dios, Yeshua creció. ¿Sabían eso? Claro que lo sabíamos, porque lo hemos leído en varios lugares. Lo que pasa es que no acostumbran a existir o a dar predicaciones en este sentido. Todo el mundo muestra los posibles pasajes donde Yeshua dice, ¿sí ve que no hay que cumplir? No, no dice eso. Él estuvo sometido a ley, y ahí es donde hay coherencia perfecta con los anteriores versículos. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, ese es el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, ¿cierto?, de hijos. ¿Cómo así? Es necesario, o era necesario que Yeshua mismo practicara la ley, ¿cierto? Para poder validarla y para poder determinar, ¿cierto?, nuestros caminos en la tierra, y asimismo que nosotros pudiéramos ver el horizonte de hacia dónde vamos. No se trata de que Yeshua murió y ya nosotros andamos por el mundo simplemente diciendo gracias por la salvación, Yeshua, pero no cumplimos nada de lo que Él dice. Entonces, donde hay gracia y no hay obediencia, no hay plenitud. No está completa la secuencia, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo dice Torah Viviente, traduce esta parte del versículo 4, nacido de una cultura legalista, de la Torah era la norma. Que es la misma que así mismo traduce como Kadosh, ¿cierto? Hablando de esos rudimentos, dice redimir, gracias, griego 1805, habla de comprar, pagar, rescate, figurativamente rescatar de pérdida, mejorar la oportunidad, aprovechar y redimir. ¿Qué es lo que está haciendo Yeshua? ¿Qué es lo que está haciendo? La definición nos puede decir, para que comprara a los que estaban bajo la ley. ¿Sí se da cuenta? Para que rescatara a los que estaban bajo la ley. ¿Y por qué cree que se coloca esa propuesta? Porque antes se daba gloria a la ley, y el camino de la salvación era la ley, no Dios, sino su ley. Ahí había una confusión terrible. Le colocaban más alta la ley que el mismo Dios, y resulta que la ley es el propósito por el cual Dios, ¿cierto?, dirige a su pueblo. Entonces ahí había problema. Ahí está.
Continuemos. Sois hijos. Dice Romanos 8, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 12 y 17. Este es el versículo 6. Romanos 8. Seis, 8, 12, perdón. Del 12 al 17. El versículo 6 de Gálatas dice: y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el Rúa de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. ¿Sí? Romanos 8, 12 al 17, ¿qué dice, Javier? Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos del Mesías, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es. Entonces es puntual. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el Rúa del Hijo, el cual clama Abba, Padre. ¿Cierto? Dice Romanos: así que hermanos, deudores somos no a la carne. Ahora, cuando se habla de la carne, ¿qué está puntualizando ahí? Sí, para que vivamos conforme a la carne. No debemos estar sometidos a las cosas pecaminosas, a la carne como tal, ¿cierto? Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Luego se necesita de ejercitar la parte espiritual, como decíamos hace un rato, para que la parte carnal mengue, para que se apague. Necesitamos someternos al Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos del Padre. ¿Qué tanto somos guiados por el Espíritu? ¿Qué tanto? ¿Cómo determina usted que es guiado por el Espíritu? Hoy, en esta sala, ¿cómo puede decir: Señor, yo sé que tu Espíritu me guía? ¿Cómo podemos determinar eso hoy? ¿Alguien podría testificar? ¿Alguien podría decir: yo soy plenamente controlado por el Rúa? ¿O somos parcialmente controlados por el Rúa, por el Espíritu? Pero fíjese que el versículo es claro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso nos presenta una nueva incógnita. Si yo no soy guiado por el Espíritu, ¿qué vengo siendo de Dios? ¿No hemos pensado en eso? ¿Qué vengo siendo de Dios si no soy guiado completamente por el Espíritu? Pues no habéis recibido, el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, ¿cierto? Eso es amado Padre. Papito, realmente, ¿cierto? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo su Espíritu está dando testimonio al Espíritu? ¿O cómo el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios?
¿En qué pensamos en la semana? ¿Qué soñamos? ¿Qué hablamos? ¿Cómo trabajamos? ¿A quién servimos? ¿Tenemos que mejorar nuestras vidas? Creo que todo, ¿cierto? Tenemos que mejorar. Porque estas palabras que el apóstol habla son palabras de Biblia. Y esto nos enseña. De Pablo se enseña que dijo que no a la ley, que sí a la gracia. Pero esto que estamos mirando hoy no lo determinan en los púlpitos, o no se hacen las contrapreguntas a los textos, porque es profundamente importante determinar de quién soy hijo. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, eso es claro. Antes de ir a esa cita, terminemos en el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos del Mesías, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjese que hay ahí también una exhortación. ¿Qué dice ese versículo 17 de Romanos 8? ¿Qué dice? Porque estamos diciendo que todos somos hijos y ahí contestamos todos, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero si somos hijos, también somos herederos y también decimos, gloria a Dios, bendito el Señor, somos herederos, no necesitamos ley. No, ahí no dice eso. Lo que sí dice es que los herederos de Elohim y coherederos del Mesías, o sea, juntamente con el Mesías, si es que padecemos juntamente con Él, esa ya no nos gusta. Es lo que dice la canción. ¿Qué decía? Es que se la pasaba quejándose como ay, pero mira que yo. Sí. Sí, llevo una vida de aflicción. Afuera me dicen que están mal, ¿cierto? Es una bonita letra, ¿cierto? Porque muestra lo que el hombre generalmente coloca delante de Dios. Y Señor, me toca tan duro, todo el mundo me señala afuera. Y el Señor dice, yo dejé mi gloria, ¿cierto? Bajé y te di redención. Cállese y deme la mano más bien y andemos. Es lo que dice la canción. Entonces fíjese que esto ya no nos gusta. Padecer juntamente con Él no nos gusta, ¿sí? Pero hay que hacerlo, ¿sí? Y para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén nuevamente. Así es que se enseña a leer la Biblia. Las cosas bonitas se resaltan, pero las que van entre líneas se esconden. Se esconden. Miremos Ezequiel. Ezequiel. Capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Versículo 22 y 27. Hermana Estela, por favor. Ezequiel capítulo 3. 22 al 27. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti puertas, y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua en tu paladar y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y le dirás,
Así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Es la propuesta que generalmente el mundo ha recibido, ¿cierto? La que ha demostrado a través de la historia. Dice la palabra del Señor: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Dice: y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. La plenitud, la presencia, todo, ¿cierto? Al estilo de querubín fuerte. Y me postré sobre mi rostro, ¿cierto? Entonces entró el Espíritu en mí. ¿Cuál espíritu entró? Es interesante que en el Antiguo Testamento el Señor da el espíritu de él, ¿cierto? Pero también lo quita. A Saúl se lo retiró. A Sansón se lo retiró también. Y después hizo que morara nuevamente. Pero ya en el Nuevo Testamento el Señor dice que morará con nosotros, ¿sí? Y tiene una importancia profunda sobre eso. Dice: y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Rúa en mí y me afirmó sobre mis pies. ¿Qué pasó? Lo paró, ¿cierto? Lo paró. Y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. El Espíritu le estaba hablando, ¿cierto? Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas y con ellas te latigarás y no saldrás entre ellos. Ve. No, sobre ti cuerdas y con ellas te ligarás. Se atará, ¿cierto? Se atará. Y no saldrá entre ellos. Y hará que se pegue tu lengua a tu paladar. O sea, lo dejó mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. ¿Cuál es la enseñanza acá? Este es un profeta. Este es un profeta de Dios. Pero fíjense que cuando las personas no quieren oír de Dios, Dios empieza a retener su palabra. La respuesta es que sí. La respuesta es del versículo 27, que el que escucha, escuchará. Ok, ya vamos a llegar allá. Dios, sí, ya llegamos, pero muy bien. Entonces Dios retiene su palabra porque la gente de corazón no quiere escuchar a Dios. ¿Qué quiere escuchar la gente de hoy? Prosperidad. El Señor me muestra que vas a tener en el banco, no sé, que vas a tener carro, casa, perro, casa, carro, beca, perro y beca, sí, a los chinos. Pero sobre eso sustentamos nuestra vida. ¿Qué pasa si no tengo eso? ¿Qué pasa? ¿También digo amén? Yo soy ligero para decir amén cuando me llenan, ¿cierto? Los bancos y tengo muchas posesiones. ¡Amén! Pero también hubo hombres que no tuvieron posesiones. Es más, el pueblo levita, ¿qué es? Usted imagínese esto. Yo estoy saliendo de Egipto y se van a poseer todas las tierras. Y empieza a repartirse y dice: a Rubén le toca esto, a Gad le toca esto, a Zabulón le toca esto, ¿cierto? A Neftalí esto, a los levitas la palabra esto. ¿Cómo se sentiría usted? Es lo mismo que les estoy preguntando. Porque cuando nos dicen van a tener casa, carro, beca, perro, a los chinos, decimos amén. Pero cuando decimos
que nuestra herencia sea esta, ¿qué tal decimos amén? Nos cuesta, ¿no? ¿Sí podemos decir amén? Ojo, porque amén significa así sea. Así que si usted dice amén a esto, que así sea. Ya no hay tantos alegres de corazón para decir amén, ¿cierto? ¿Se da cuenta la importancia de nuestro corazón en las cosas materiales? Pero si usted sigue leyendo la Biblia, usted sabrá que los levitas no tuvieron posesiones, pero las tribus les dieron ciudades para que habitaran en ellas. Pero ¿qué nos gustan los títulos? Que la casa esté a nombre mío, que la cuenta esté a nombre mío, ¿sí? ¿Ah? ¿Cómo? Entonces, fíjense lo que les estoy enseñando hoy. Entonces, a veces somos mentirosos con Dios, no somos transparentes con Dios, y a veces inclusive buscamos a Dios por las recompensas, y medimos nuestra relación con Dios si me da un buen trabajo. Pero el del salario mínimo, no, ese no es que no ha sido bendecido por Dios. ¿Ya? Yo viví mucho tiempo con un mínimo y ya era casado. ¿Cómo? Bueno, el Señor permitió. ¿Sí se da cuenta? Posiblemente no con lujos, pero viví. Muy bien. Vamos a Juan. Dios envió a vuestro espíritu, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Juan 14. Juan 14. Del 15 al 22. Del 15 al 24. Juan 14 del 15 al 24. Fíjese que el rabino hoy tocó este texto puntualmente. Sí, 14, 15. Varias veces pasa, ¿no? Ahora, si hay en un Shabbat un texto que se toca 2 veces con enseñanzas, debe ser que Dios nos quiere decir algo. Sí. Esta enseñanza está hecha hace 2 años, yo creo. ¿Sí o no? O sea, se hizo, fue una medio acomodadita, porque ustedes ya saben que esta clase yo ya la di. Pero Dios no es Dios de casualidades. Leamos del 15 al 24. Entonces, a ver, mi hermana Esperanza, Samara y Alison la van a leer todas. Las 3 puestas en pie y yo escucho desde acá. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y estará el Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso es. Ahora fíjese que todo el mundo se centra respondiendo. Yeshua le dijo en los versículos últimos, 23: y el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí?
el que no me ama no guardará mis palabras. Entonces fundamentalmente la enseñanza es todas las palabras del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero si leemos desde el versículo 15 o desde toda la Biblia, dice el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Todos los que están en la Biblia, todos los que el Señor, los que el Padre dio a su pueblo, si queremos ser llamados pueblo, porque ya hemos estado mirando eso, ¿no? Así que si queremos ser pueblos debemos guardar sus mandamientos, su palabra. De lo contrario, el Señor hubiera cambiado, hubiera dicho Torá edición 2017. ¿Sí? Quinta edición o séptima edición, pero hasta donde conocemos la Torá ha sido la única, ¿cierto? A través de la historia. No se va renovando año a año, no, es continua, es vital para siempre, ¿sí? Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y eso lo dice quién? Yeshua. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es el otro consolador? El Rúa. Porque cuando estamos dolidos en el corazón oramos y nos sentimos escuchados, porque el Rúa lleva la oración delante del trono del Padre. Esa es una función del Rúa. Porque cuando vamos a pecar, el Rúa inmediatamente le dice: oiga, no. Bueno, no así tan literal, pero demuestra a su corazón que está haciendo algo mal, ¿o no? ¿Quién se siente bien cuando va y rompe los vidrios de un carro? Porque quiso. No se siente uno bien. Dice: oiga, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Quién se siente mal cuando tiene una discordia o una pelea terrible en el trabajo? Nadie. Inmediatamente hay una reflexión en nuestras cabezas que dice: venga, pero yo tengo que ser luz. Si no pasa eso, tienen problemas, ¿sí? Entonces eso es, estamos llamados a ser luz. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. Y el Rúa de verdad, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Se dan cuenta que hemos estado hablando en esta tarde de la diferencia entre el mundo y las cosas de Dios? Entendamos, el mundo no nos ofrece nada que valga. El mundo nos lleva a perdición. Debemos ser fuertes en las cosas espirituales y en su palabra, ¿sí? Porque no la ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué dice ahí? No os dejaré. Uy, no podía leer la palabra. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros beberéis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Sí, es cierto, en este tiempo estamos, el mundo no ve a Yeshua, pero nosotros sí lo vemos, ¿o no? Está con nosotros, le oramos, ¿cierto? Le alabamos, le cantamos así. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Se entiende? Es una relación chévere. ¿Qué está diciendo? Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Es una situación de posesión, ¿cierto? Y vosotros en mí. ¿Sí estamos en Yeshua o pretendemos ser? ¿O nos estamos imaginando? Y yo en vosotros, como yo, el Rúa. ¿Sí? 21. Y el que tiene mis mandamientos
Pero no solo se trata de tenerlos, y los guarda, los tiene y los guarda. Este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, preguntémosle al texto. Si el texto está diciendo que el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, entonces el que tiene los mandamientos y no los guarda, ¿qué es? Es el que no lo ama. ¿Se da cuenta que hay una relación directa? El verso es excluyente, ¿o no? Es excluyente. Dice, el que me ama será, dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Hay una relación de ideas ahí importante. Luego, el que no hace los mandamientos no ama al Hijo, pero tampoco será amado por el Padre. ¿Se entiende? Es lo que estaba presentándose ahí. Dice, será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Cada palabra de esas podemos hacerle lo contrario, preguntarle lo contrario, y nos llevará a una realidad de nuestras vidas. Si usted quiere saber cómo va delante del Señor, métale la inversa a este versículo, o hágalo de la manera correcta, ¿cierto? Dice, el que tiene mis mandamientos, ¿tengo los mandamientos? Ok. El que los guarda, ¿guardo los mandamientos? Ok. Ese es el que me ama. ¿Amo al Señor? Si guardo y tengo. Ya empezamos, ¿cierto? El que me ama, si el que me ama será amado por mi Padre. Entonces empiezo a desarrollar. El 22, le dijo Judas, no el Iscariote, ¿no? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esto es profundo, porque es como lo hace con nosotros hoy. Los mandamientos no están revelados al mundo, son revelados a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no queremos escucharlos. Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará. ¿Sí? Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces aquí hay una relación puntual y clara, directa. El que no me ama, no guarda mi palabra. Yo antes hice la inversa del versículo anterior, pero ahora aquí el Señor lo está mostrando claro. Porque alguno podría decir, es que ese pastor le gusta jugar con nuestras mentes. Ahí no dice eso. Ahí no, pero adelante en los versículos, sí. ¿Se da cuenta? Sí. Eso es lo que sucede. Si guardamos sus mandamientos, Él enviará a su ruja, a su espíritu. Pero es necesario guardarlos. Por lo menos procurar guardarlos con todo el corazón, anhelar guardarlos. A veces necesitamos tomar decisiones. Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7 de Gálatas? Vamos a ir a Gálatas, versículo 7. ¿Qué dice el 7? Isaac. Así que ya no eres esclavos sino libres, y si también herederos de Dios por medio de Cristo. Ok, entonces se entiende el contenido de todo este pasaje. Está haciendo una relación puntual, ¿sí? A la esclavitud que estamos sujetos. La esclavitud es dirigida hacia el mundo y las cosas del rudimento del mundo. No está hablando de la ley hasta ahora. Ojo, porque este es un contexto importante para tener claro, ¿sí? La esclavitud que está mencionando acá, ¿a dónde apunta? Al mundo. ¿Sí apunta al mundo? ¿Sí dicen los versículos?
De hecho, Kadosh, como decía, a los espíritus del mundo, ¿cierto? Entonces ahí en un tiempo éramos esclavos del mundo y hasta ahí está llegando. Así que ya no eres esclavos, sino hijos, o más bien hijos, ¿cierto? Y si soy hijo, también soy heredero. Entonces aquí empieza la parte que nos gusta escuchar descontextualizada, sino también herederos de Elohim por medio del Mesías. Entonces todos pretendemos ser herederos, pero de ahí para atrás desconocemos que somos herederos en la medida en que salgamos de la esclavitud del mundo. Somos herederos en la medida que aceptemos al Rúa en nuestro corazón. Y sabemos que aceptar al Rúa en nuestro corazón tiene que ver con guardar sus mandamientos y su palabra. Y si guardamos sus mandamientos y su palabra, amamos a Yeshua. Y si amamos a Yeshua, amamos al Padre. Y el Padre nos ama. Eso es lo que hemos visto hasta acá, ¿o no? Eso es lo que está hablando. Ahí está. Libres, totalmente libres. Es libertad en medio del cumplimiento de la ley. ¿Es claro? No tiene nada que ver con no cumplir la ley. Al contrario, si usted cumple la ley, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ya hemos visto en los Salmos que tu palabra es verdad, ¿cierto? Y la libertad se produce por el conocimiento de la palabra. Ya lo hemos visto varias veces acá. Entonces así debemos tener relación en nuestra mente con los versículos, los textos y la Biblia que refuerza la misma Biblia. Y no querer buscar una licencia ¿para qué? Para sentirme chévere. Entonces me voy a la fiesta, es lícito ir a la fiesta. Pero Yeshua fue a la fiesta. Sí, vaya a la fiesta, pero haga lo que hizo Yeshua. ¿Qué hizo Yeshua? Hizo un milagro, pero también dio testimonio, ¿cierto? De ser hijo del Señor. Ahora no era cualquier fiesta. Era una boda. ¿Ya? Entonces, ojo con lo que está diciendo. No cojamos las acciones de Yeshua para querer fundamentar o desbordar nuestros propios deseos, ¿sí? Es como Yeshua fue a compartir, entonces yo voy a compartir con una botella de cerveza Águila. Si todavía existe el Águila, claro, es el Águila Club Colombia, la que sea. Entonces no estamos diciendo eso, ¿cierto? Es más, él hizo el vino, pero no mostró que haya tomado de él, ¿o sí? Dice el pasaje que tomó de él. Entonces, ojo, es libertad en medio del cumplimiento de la ley. ¿Está prohibido tomar vino? No. Pues... Ahora, la diferencia es que yo me tome una copa a que me tome la botella completa. Esa sí es una diferencia. Ahí sí está prohibido. ¿Por qué está prohibido eso? ¿Por qué? Porque la ley lo dice, ¿cierto? Hay de los que miran con deseo el color del vino, ¿sí? Eso es un anhelo en el corazón. Y los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Se saca fácil. Ahí está. ¿Listo? El heredero debe estar bajo sujeción de quien lo hereda. Eso es indiscutible. Porque vimos que Yeshua nació bajo la ley y él es heredero. Como nosotros también somos herederos. Si Yeshua tuvo esa sujeción, ¿por qué yo no? Si también soy heredero, ¿cierto? Ahora, él se hizo heredero para mostrarnos libertad, claro, de los rudimientos del mundo. Ese es el sentido de Gálatas.
Ahí está el testamento. El heredero debe estar bajo sujeción de quien lo hereda. Generalmente el que hereda deja un testamento para que puntualmente se cumpla. ¿Sí o no? Esto usted va a heredar esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer... Aunque hoy somos tan terribles que hasta echamos por debajo los testamentos. Demandamos los testamentos. ¿Sí? Si usted no está de acuerdo con la voluntad de un muerto, pues lo demanda. Y en honor a la justicia, a la Constitución, entonces actúan los genios del derecho. Pero antes la voluntad del muerto era esa. Se dejaba por medio de jueces o de testigos el testamento. Y era lo que decía ahí, no más, era ley, ¿cierto? Así mismo funciona su Torah y su palabra. Es el testamento que Dios quiere que nosotros sigamos, ¿cierto? Cuando nos presenta la oportunidad de ser herederos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a ir al versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Qué dice el versículo 8? Don Alberto Becerra. Ciertamente en un tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Eso es. Es puntual, ¿cierto? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. ¿Antes conocíamos a Dios? Sí. ¿Decíamos el nombre de Dios? No. Habíamos escuchado de lejos a Dios. Pero tener una relación puntual con Dios, no la teníamos, no conocíamos. Ciertamente en otro tiempo, no ahora. No conociendo al Eterno, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué habla del contexto? ¿Cuál es el contexto? Dice, cuando no conocían a Jehová, ¿sí? Hay que puntualizar sobre eso. ¿En dónde están? ¿Dónde están hablando? ¿Cuál es el contexto que hay? Son Gálatas, ¿cierto? Y están en medio de la dispersión y están en medio de un contexto helenístico. Pagano totalmente, ¿cierto? ¿Conocen la religión judía de los fariseos? Claro, pero no conocen la Torá. Es diferente conocer la religión judía de los fariseos a conocer la Torá. ¿Cómo será que el Señor Yeshua les dice? Cuando se sienten ahí, hagan todo lo que el libro, ¿cierto?, les diga, lo que está escrito, lo que ellos leen del libro, pero no hagan las obras de ellos. Entonces ahí es cuando vemos que la religión farisaica o de los fariseos tiene más componentes que la misma situación de Torah. Conocen la religión judía de los fariseos, conocen la ley llena de tradiciones. Y ya dijimos, porque señalamos mucho hacia allá, pero no debemos desconocer que todas las religiones tienen tradiciones, todas. ¿O no? ¿El catolicismo tiene tradición? Claro. Ahí está el Magisterio Eclesiástico Romano. ¿Qué es? Un libro por el cual la Iglesia Católica se dirige. Sí. ¿Los cristianos tienen tradición? Claro. ¿A dónde están? Ahí están las confesiones de las iglesias. Está la Confesión Bautista 1939. Está la Confesión de los Países Bajos. ¿Sí? Están las iglesias luteranas. Todas tienen confesiones. Y sobre esas confesiones determinan sus discursos, como el domingo, como no a las fiestas del Levítico capítulo 23, como el nombre de Yeshua, como el nombre del Adón. ¿No son tradiciones? Cuidadito, uno en una iglesia cristiana va a decir Jehová o Yod Hei Bat Hei,
¿qué pasaría? Piedra. Le dicen, ¿qué? Está hablando en lenguas. Está loco. No. ¿Sí? Hashem, el nombre. ¿Se dan cuenta que hay tradiciones aún? Entonces, tienen las leyes en el corazón, dice ahí. Desde luego lo están haciendo mal. Ahora, ese es el contexto. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo al Eterno, servías a los que por naturaleza no son dioses, ¿cierto? Entonces ahí tenemos todo un contexto en el cual nosotros también podemos involucrarnos. Antes, es en otro tiempo, ¿no? Como nosotros hoy, bueno, ya nosotros hoy no, porque ya nosotros hemos caminado, hemos subido varios peldaños, ¿o no? ¿Nos falta subir más peldaños? Claro que sí. Que Dios quite de nuestra alma, de nuestro corazón, ese orgullo que se ve uno, ¿no? Y dice, no, es que todavía dice Jesús, no, y se ríen. Sí. Mira, es que el domingo, el día del Señor, y se ríen. En lugar de enseñar, se burlan. Porque pretendemos tener el conocimiento pleno de la palabra del Señor, odiosos. Desde ya podemos decir que esos, los tales no tienen al Señor en su corazón. ¿Qué deberíamos sentir cuando vemos a alguien guardar el domingo? Tristeza. Javier dice tristeza, sí. No pasamos por enfrente de la iglesia y dijimos, ay, pero es que... No, pasamos por enfrente de la iglesia y decimos, Señor, muévete a misericordia. Cuando yo conocí eso, hablé con el pastor de aquí al lado, que es conocido mío, y yo pretendí que él entendiera lo que yo estaba entendiendo. Y me dijo, no, sí, todo eso es verdad, pero ay, no, yo sí estoy en Colombia. Yo hablo en español, ¿sí? Las fiestas, no, eso es para los judíos, eso no. De una manera simple, sin ni siquiera validar lo que yo le estaba diciendo. Entonces, después entendí que estaban diciendo que yo estaba judaizando. Ni siquiera tienen claro lo que es judaizar. Pero yo compartí, ¿sí? Y no una, sino varias veces. Pero llegó el momento en que le dije, Señor, ya la palabra está ahí. Que otro venga ahí, edifique, porque ya llega un momento en que no reciben más, ¿cierto? Entonces, ahí está. ¿Qué es eso? Un mariachi cristiano. Es una iglesia cristiana y son mariachis. Entonces debemos tener claro que no toda la música es para presentársela al Señor, porque a veces nos gusta un tipo de música a mí, y yo pretendo que lo que me guste a mí le guste a Dios, cuando yo en la Biblia lo que veo es que salmos, himnos, cánticos, ¿cierto? Pero no habla de ritmos variados. Sin embargo, hay muchos coros que dentro de la iglesia tienen ritmos mundanos de la antigüedad, que se escuchaban en tabernas. Mire la historia de eso y verá. Sí. Pero nosotros somos sensibles, nos gusta el sentimiento. Entonces, porque a mí me gusta el mariachi, yo lo canto para el Señor, pues amén. Pero, a ver, ¿sí? ¿No puede cantar un coro tranquilo, normal? Tendríamos que validar eso. Vamos a dejar hasta ahí, en el versículo 8, para empezar el 9. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No olviden por favor estos primeros versículos, porque de aquí para adelante empieza el grueso. Y si no, y si desconocemos esto, entonces vamos a terminar pensando, ¿sí ve que sí?
¿Ven? Eso es.